el nombre del Señor, que Dios bendiga mucho a esta familia. Qué bonita alabanza, como el toque del Señor puede cambiar las cosas. Alabado sea el nombre del Señor, como cuando el Señor viene, cuando hay un toque del Espíritu Santo, se van las cargas, se va la tristeza, se convierte en gozo. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros hemos estado llevando el estudio del Evangelio según San Juan. Le damos la bienvenida a la persona también que está en este momento integrándose con nosotros para la porción del estudio de la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga. Le damos la más cordial bienvenida y vamos a seguir este estudio que hemos estado llevando del Evangelio según San Juan. Nosotros estuvimos estudiando el capítulo 9 la semana pasada, uno de los capítulos de las historias más interesantes, y vimos en el capítulo 9 que el Señor Jesucristo puso su mirada en un hombre ciego. Y los discípulos, mirando que el Señor Jesucristo pone su mirada en aquel hombre ciego, lo ven como un punto teológico, para saber de que quién pecó para que aquel hombre ciego estuviese en esa condición, si su padre o aquel hombre ciego había pecado. Lo ven como un punto teológico, pero el Señor Jesucristo puso su mirada en aquel hombre ciego para tener misericordia de aquel hombre ciego. Gloria sea el nombre del Señor. Aquel hombre ciego estaba en una necesidad grande, en la misma necesidad que un día estuvimos tú y yo. Un día tú y yo estuvimos ciegos y el Señor Jesucristo puso en su mirada en nosotros para darnos vista. Gloria sea el nombre del Señor. Y vimos que el Señor Jesucristo se acercó a este hombre. La palabra dice que él escupió en el suelo, hizo lodo con su saliva, la puso en sus ojos y le dio la instrucción de que se lavara en el estanque de Siloé. Aquel hombre ciego siguió las instrucciones del Señor Jesucristo y aquel hombre que había sido ciego de nacimiento recibió la vista. Las personas que conocían a este hombre ciego, que lo estaban acostumbrados a verlo mendigando en la calle, pidiendo, era la única opción que él tenía para subsistir, no lo conocían. Cuando él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, su condición era irreconocible en comparación a como aquel hombre ciego era antes. Y dudaban que era él, pero él se identificó diciendo que sí, que era él. Ellos lo llevaron entonces ante los líderes religiosos y los líderes religiosos le preguntaban qué había pasado, cómo él había recibido la vista, y él les contó lo que el Señor Jesucristo había hecho por él. Ellos no creían que él había sido ciego de nacimiento, ellos dudaban en los eventos que estaban pasando, por eso enviaron a buscar a sus padres para ellos cerciorarse, para ellos preguntarle a sus padres acerca de que si ese era su hijo, si su hijo había nacido ciego, y que como ellos decían entonces que si era ciego había recibido la vista. Sus padres les respondieron que sí, que aquel hombre que estaba allí era su hijo, que era ciego de nacimiento, pero se negaron a hablar nada en relación a cómo había recibido sanidad, porque Juan nos explica que se sabía que los líderes religiosos habían quedado de acuerdo de que si alguno dijere que el Señor Jesús era el Mesías, lo iban a expulsar de la sinagoga, y esto tenía implicaciones sociales, económicas. Aquella persona que era expulsada de la sinagoga no podía ir al templo, no podía ir a la sinagoga, no podía congregarse para adorar. No podía tener contacto social con las demás personas que se alejaban de esta persona para ellos también no ser excomulgados. Muchas veces hasta alejarse de sus familiares. Ellos no querían tomar ese riesgo. Por eso ellos le dijeron, edad tiene él, pregúntale a él que él puede hablar por sí solo. Los líderes religiosos volvieron a llamar a este hombre y volvieron a cuestionarle en relación de cómo él recibió la vista, de qué sucedió, pero aquel hombre ciego ya estaba perdiendo la paciencia. Aquel hombre ciego ya estaba cansado del cuestionamiento. Aquel hombre ciego les respondió de una manera sarcástica, le dijo, ya yo les he dicho, y me siguen preguntando, me siguen cuestionando, y le dice, ¿quieren también ustedes ser sus discípulos? Esto no le cayó muy bien a los líderes religiosos. Los líderes religiosos le cayeron arriba. Los líderes religiosos lo
lo amonestaron. Los líderes religiosos se sentían superiores porque ellos decían que ellos no son discípulos de Jesús, sino que ellos son discípulos de Moisés. Aquel hombre fue expulsado de la sinagoga. Aquel hombre rápidamente supo cuál era el precio de seguir a Jesús. Y estando en esa condición vulnerable, una condición que había perdido después de haber recibido la vista, había perdido por no negar a Jesús su condición social, su condición de poder relacionarse con la gente, su condición de ir al templo a adorar, su condición de congregarse en la sinagoga. Vemos que el Señor Jesucristo fue a buscar a aquel hombre. Dice que el Señor Jesucristo, sabiendo lo que le había pasado, lo buscó, lo encontró y fue con un propósito aún más importante que darle la vista a aquel ciego que había nacido de nacimiento, sino que ahora fue a abrirle los ojos espirituales. Dice que el Señor Jesucristo se identificó ante aquel hombre como el Hijo de Dios y aquel hombre le adoró. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros vamos a seguir este estudio del Evangelio según San Juan y vamos a ver hoy, con la ayuda de Dios, la primera parte del capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Vamos a dar lectura a los primeros versículos, el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer del capítulo 1 al versículo 1 al versículo 10. Y damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos das esta oportunidad en el día de hoy de compartir tu palabra, Dios mío. Te pedimos que seas tú guiando, dirigiendo, que tu Espíritu Santo, Señor, tome control, dominio, Señor, de todo lo que hacemos, que prepare los corazones, Señor, y que nos dé la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre Santo, que tú nos dé una palabra de fortaleza, una palabra que nos ayude, Padre Santo, que cree fe en cada uno de nosotros, Señor, y en aquellos que no te conocen, Padre Santo, que al escuchar esta palabra, Señor, que te conozcan, Padre Santo, y que entren por la puerta, Padre Santo, para que puedan ser salvos también. Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros habíamos visto que en el Evangelio, según San Juan, el apóstol Juan hace 7 declaraciones en las cuales el Señor Jesucristo se identifica a sí mismo como el gran yo soy del Antiguo Testamento. Ya nosotros habíamos visto que el Señor Jesucristo había dicho, yo soy el pan de vida. Habíamos visto que el Señor Jesucristo había dicho, yo soy la luz del mundo. Hoy en estos versículos que vamos a ver en el día de hoy, el Señor Jesucristo va a decir 2 declaraciones más. Va a dar la declaración de yo soy la puerta y la declaración de yo soy el buen pastor. Desde el principio en la Biblia, desde el Génesis, nosotros podemos ver que el Señor, la Biblia nos muestra ciertas cualidades de hombres de Dios que Dios elige, que se dedican a ser pastores.
El primer pastor que nosotros vemos en la Biblia es Abel. La Biblia nos dice que Abel era pastor y que Abel llevaba un sacrificio de acuerdo a cuál era la voluntad de Dios, que tenía el corazón que Dios buscaba. Pero no solamente Abel, sino nosotros vemos a través de la historia, vemos en el caso de Jacob, que era pastor de las ovejas de su suegro. Nosotros vemos en el caso de Moisés también, que fue el libertador de la nación de Israel, que también fue pastor de las ovejas de su suegro. Vemos el caso del rey David, que antes de ser rey fue pastor también de ovejas. Habían cualidades en la actitud del pastor, del cuidado que tenía el pastor con las ovejas, en las cuales el Dios se identifica con la relación de él y en ese caso en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel. Gloria sea el nombre del Señor. En aquellos días, en la relación de los pastores para el cuidado de las ovejas, los pastores en la noche llevaban las ovejas a un lugar llamado el redil. El redil era un lugar donde ellos llevaban las ovejas para proteger las ovejas de los animales salvajes, de los lobos, para proteger a las ovejas de los ladrones, para que no las robaran. Y este lugar era un lugar preparado con esa intención. Se le hacía paredes de cierta altura para que los animales no tuviesen acceso a las ovejas, y solamente tenía un lugar de entrada y de salida, y este lugar es la puerta del redil. O sea que aquel que iba a hurtar, que quería robar, que quería destruir, tenía que buscar otra manera de entrar al redil. En muchos lugares, varios pastores llevaban sus ovejas y las reunían en el redil. Y dentro del redil donde estaban las ovejas, no tenían diferentes habitaciones para decir: en tal habitación están las ovejas del pastor tal, y en tal redil están las ovejas del pastor tal. Sino que cuando entraban al redil, allí entraban todas las ovejas. Pero cuando salían, cada oveja conocía la voz de su pastor. Y a eso es lo que se refiere el Señor Jesucristo, que sus ovejas escuchan su voz y conocen su voz y le siguen. Gloria sea el nombre del Señor, que nosotros hemos escuchado su voz y nosotros le seguimos. Nosotros vimos la semana pasada cómo hubo una oveja que escuchó la voz del Señor y le siguió. Y es muy interesante esta comparación que nosotros vemos a través de la Biblia que el Señor hace con los seres humanos en relación a las ovejas. Porque aunque esto pueda tal vez ofender a la gente, las ovejas no son conocidas por su inteligencia. Las ovejas no son conocidas por sus habilidades de defenderse. Las ovejas es un animal que es conocido porque es completamente inútil en relación a su defensa. Es inútil para protegerse de los riesgos que tienes a su alrededor. La oveja depende totalmente para todas las cosas del pastor. Depende del pastor para su alimento, para su sustento, para su protección, para todo depende de su pastor. Y esa es la relación que hay entre Dios y nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Aunque muchos se ofendan, nosotros podemos estar gozosos que un día nosotros escuchamos la voz, que nosotros le seguimos y que nosotros dependemos de Dios. Que nosotros entendemos que nuestro bienestar no depende de nosotros mismos, sino que depende de Dios. Que para el enemigo llegar y tocarnos, tiene que pasar por la puerta, tiene que pasar por el Señor, tiene que ser aprobado por la voluntad de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Así como las ovejas son dependientes del pastor, nosotros dependemos del Señor. Amén. Y como el Señor Jesucristo, que fuera de Él nosotros nada podemos hacer. Dice el Salmo capítulo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Tal vez a usted no le gusta esa ilustración que como Dios como pastor y nosotros como ovejas. Pero lo que nosotros que hemos conocido a Dios, nosotros nos gozamos que nosotros le podemos llamar nuestro pastor
que nosotros en medio de dificultad, en medio de prueba, nosotros reconocemos que nosotros no sabemos la salida, nosotros no sabemos cómo obrar, nosotros no sabemos cómo defendernos de los ataques del enemigo, pero que nosotros contamos con el buen pastor. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gloria sea el nombre del Señor. David fue alguien que estaba muy familiarizado con cuál era la responsabilidad del pastor. Vemos en la vida de David que él defendió con su vida la vida de sus ovejas. Pero David estaba más familiarizado en su vida personal de él como oveja y Dios como su pastor. Y David escribe el salmo más conocido en la Biblia, que es el Salmo 23. Y en el Salmo 23 nosotros vemos cómo David habla acerca de Dios y la relación con él como su pastor. David escribe: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque nosotros tengamos problemas, dificultades, tribulaciones, enfermedad, nosotros podemos confiar en el Señor. Nosotros podemos descansar en el Señor, confiando que el Señor está con nosotros en medio de la tormenta, confiando que en el medio que nosotros podemos estar y pasar por el valle de sombra de muerte, y no tenemos que tener miedo porque nuestro pastor está con nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Es muy interesante que el Señor Jesucristo también dice: yo soy la puerta de las ovejas. Y la Biblia deja claro que hay un solo camino. Hay una sola puerta. En el día de hoy, en las diferentes ramas y creencias y religiones, la gente se refiere a nosotros diciendo que nosotros tenemos una mente muy cerrada, que cómo va a ser que en medio de tantas culturas, tantas creencias, un mundo tan grande, que solamente puede haber un solo camino, una sola puerta, una sola forma. Pero el Señor Jesucristo deja claramente que Él no es una de las puertas, Él es la puerta. El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 14 versículo 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También vemos que en Hechos capítulo 4 versículo 12 dice la Biblia: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria sea el nombre del Señor. Él es el único camino, es la única puerta, es la única esperanza de salvación para el ser humano. Dice el versículo 11 en adelante: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. El Señor, vemos que continúa haciendo un contraste entre lo que Él es, su actitud como el buen pastor, su comportamiento como el buen pastor, y el comportamiento de los líderes religiosos. Es un contraste, una diferencia grande entre los comportamientos de ellos. Los líderes religiosos se preocupan por un estatus, se preocupan por el control que ellos pueden ejercitar sobre el pueblo, por la posición de prestigio que ellos pueden tener, se preocupan por lo que ellos pueden obtener de las ovejas, por las riquezas. Pero vemos que el buen pastor se preocupa por el bienestar de las ovejas. El buen pastor se preocupa que cuando se va a una de las 99, como dice la parábola, va tras aquella oveja para rescatarla. Se preocupa por la oveja que está lastimada, por sanar a la oveja que está lastimada. Ese es el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Vemos que el Señor Jesucristo anteriormente había hablado acerca de cuál es este comportamiento de los líderes religiosos en relación a las ovejas.
en relación al pueblo. Vemos en Mateo capítulo 23, versículos 13 y 14, dice: más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas como pretexto, hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Jesús está haciendo una contradicción entre lo que es el buen pastor y cuál es la actitud de los líderes religiosos de Israel. Y ya Dios de antemano, durante el Antiguo Testamento, Él había profetizado cuál era el comportamiento de los pastores de Israel, cómo ellos iban a maltratar las ovejas. Vemos en Jeremías capítulo 23, versículo 1 al versículo 3, dice: ay de los pastores, de los que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no la habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. También vemos Ezequiel, que escribió en el capítulo 34, versículo 7 al versículo 10: por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Cuando nosotros vemos esto, la semana pasada, nosotros vimos el caso de que estos líderes religiosos, como malos pastores, habían expulsado aquella oveja, y vimos que el Señor Jesucristo, cuando se enteró, fue y la sacó de su boca, así como profetizó el profeta Ezequiel. Gloria sea el nombre del Señor. Él está haciendo la comparación entre lo que es el buen pastor y los asalariados, aquellos pastores que habían sido profetizados que iban a hacer daño a la nación de Israel. Vemos también aquí el cuidado que tiene el Señor, vemos en el Nuevo Testamento, con sus ovejas, de que ninguna de sus ovejas, las cuales les fueron dadas, se fuesen a perder. Nosotros vemos en el mismo caso en el cual fueron a arrestar al Señor Jesucristo. Y cuando fueron a arrestar al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo se aseguró de que cada uno de sus discípulos pudieran quedar a salvo. Vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 7 y 8, cuando fueron a arrestar al Señor Jesucristo, dice que el Señor Jesucristo dice, pues él vuelve a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Vemos la preocupación del buen pastor, gloria sea el nombre del Señor, de tener cuidado de sus ovejas. Nosotros podemos confiar en el buen pastor, amén, que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros no debemos de dudar en que nosotros tenemos a alguien que puede cuidarnos a nosotros mejor que lo que nosotros podemos cuidarnos a nosotros mismos. Él es el buen pastor, Él tiene cuidado de nosotros. Dice el versículo 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Gloria a Jesús. La nación de Israel se conocían a ellos mismos como el pueblo elegido por Dios. Ellos sabían que eran descendencia de Abraham y sabían que Dios les había prometido las bendiciones por ser descendencia de Abraham.
y habían visto la bendición de Dios a través de su historia, habían visto cómo Dios había obrado para crearlos a ellos como una nación, milagro tras milagro para sacarlos de la esclavitud en Egipto, milagro tras milagro para que ellos sobrevivieran en el desierto, cómo le dio victoria sobre enemigos poderosos, mucho más poderosos que ellos. Y ellos se conocían en su historia que Dios había estado con ellos. Pero algo que ellos no se podían imaginar, algo que incluso los discípulos no entendían en ese momento y no iban a entender hasta luego en el libro de los Hechos, era que Dios podía salvar a otra gente sin que fueran parte de la nación de Israel. Porque cada persona, de acuerdo al entendimiento de ellos, para servirle al único Dios verdadero, para servirle al Dios de Israel, tenía que tener una conversión, tenía que hacerse prosélito, o sea, tenía que convertirse al judaísmo. Tenía que seguir los rituales del judaísmo, tenía que celebrar las fiestas del judaísmo. Ellos entendían que para servirle al Dios verdadero tenía la gente que hacer ese tipo de cosas. Pero ellos jamás se iban a imaginar lo que Dios estaba haciendo, que Dios tenía un redil, que también íbamos a escuchar su voz y también lo íbamos a seguir y que íbamos a hacer un solo rebaño. El Señor se está refiriendo a nosotros, al pueblo gentil aquí. Vemos que tanto era la sorpresa, tanto era algo extraño, completamente incomprensible para ellos, que cuando comenzó eso a manifestarse, nosotros vemos la sorpresa de Pedro y del resto de los discípulos. Eso lo vemos en Hechos capítulo 10. El versículo 34 y 35, ¿cuál fue la reacción de Pedro y de los discípulos? Dice entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. También vemos en el versículo 44 al 46, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. En ese grupo de los gentiles nosotros estamos. Nosotros hemos recibido el privilegio, la bendición de ser pueblo de Dios, de ser parte del redil de Dios, de ser parte del rebaño de Dios. Y vemos al Señor Jesucristo hacer el anuncio, refiriéndose a nosotros acerca del redil de que nosotros somos parte. Gloria sea el nombre del Señor. Jesús derramó su sangre por nosotros y nosotros que le hemos escuchado, le hemos seguido, ahora somos parte del redil. Ahora nosotros anunciamos el mensaje glorioso del Evangelio, que lo que Él ha hecho por nosotros y que lo que Él ha hecho por nosotros también Él puede hacer por ti. Gloria sea el nombre del Señor. Anunciamos el mensaje glorioso de que puede salir de la oscuridad, de las tinieblas y ir a su luz admirable. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, nosotros, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo que no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria sea el nombre del Señor. Se trata de nosotros, del pueblo gentil que el Señor Jesucristo está anunciando de antemano. Vemos el versículo 17 y 18, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La muerte del Señor Jesucristo no fue un acto accidental. La muerte del Señor Jesucristo no fue que Él fue sorprendido, fue engañado y que acabaron con Él y lo lograron apresar, sino que en el momento preciso Él se entregó
Él dio su vida por nosotros. Él tenía el control de poder ofrecer su vida, y no como cualquier otro ser humano. Porque hay un ser humano tal vez que puede dar su vida por otro, pero el Señor Jesucristo es el único que tiene poder para volver a tomar su vida. Dice que pone su vida y que Él la vuelve a tomar. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Vemos en relación a esto, vemos que cuando al Señor Jesucristo lo fueron a arrestar, vemos que Pedro sacó su espada y que para tratar de defender al Señor Jesucristo, y la palabra dice que Él le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Pero vemos la respuesta del Señor Jesucristo ante eso. El Señor Jesucristo dice: ¿acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras que es necesario que así se haga? O sea que, como dijimos, el Señor Jesucristo no tuvo una muerte accidental. El Señor Jesucristo vino a este mundo a morir por nosotros, a pagar por nuestros pecados. Gloria sea el nombre del Señor. O sea, y vemos que Él tenía poder no solamente para dar su vida, sino para volverla a tomar. Él tenía poder para llamar a ángeles para que no pasar por ese momento. O sea que el Señor Jesucristo no fue que lo dominaron y lo crucificaron en la cruz. O sea que aunque Él estaba crucificado en la cruz, aunque Él tenía clavos que atravesaban sus brazos, lo que en realidad sostuvo al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fueron dos cosas. Fue obediencia al Padre Celestial y fue el amor por ti y por mí. Gloria sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, los últimos tres versículos, el versículo 19 al 21, dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son del endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Vemos que había diferencias entre los líderes religiosos que escuchaban a Jesús. Y vemos que había un grupo, como diferentes grupos que nosotros vemos en el día de hoy. Nosotros vemos en el día de hoy grupos que si tú no estás alineado doctrinalmente con lo que ellos piensan, con lo que ellos se han inventado, no necesariamente con la palabra de Dios, ellos dicen: tú te vas para el infierno, tú eres endemoniado. Y no pueden argumentar, no tienen un argumento bíblico para decirte eso, sino que simple y sencillamente tú no estás de acuerdo con lo que ellos se han inventado. Y al no tener argumento bíblico, lo que te dicen es que tú te vas para el infierno, que tú estás endemoniado. Esto es lo que nosotros vemos en los líderes religiosos. Ellos no tenían argumento en contra del Señor Jesucristo. Ellos no podían discutir, llevarle la contraria al mensaje que Él llevaba. Ellos no podían llevarle la contraria a las obras que Él hacía. Pero también vemos que dentro del grupo de los líderes religiosos, habían de los líderes religiosos un grupo que lo estaba siguiendo, lo estaba cercanamente, lo estaba escuchando minuciosamente, estaba analizando las obras que el Señor Jesucristo hacía. Y vemos que ese grupo es el grupo que dice que esas palabras no son del endemoniado y que un endemoniado no puede abrir los ojos de nadie. Y cuando nosotros vemos de este grupo, puede ser que cuando nosotros vimos en el capítulo 3 a Nicodemo, que fue de noche a visitar al Señor Jesucristo, puede ser que Nicodemo estuviera representando a este grupo que estaba observando al Señor Jesucristo, estaba mirando las obras que el Señor Jesucristo hacía de cerca. Vemos que Nicodemo en el capítulo 3, versículo 2 del Evangelio según San Juan, dice en Juan: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos, o sea, un grupo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y le dice las palabras las cuales ellos están diciendo. Dice: nadie puede hacer estas señales como ellos habían dicho. Esas no son palabras de un endemoniado. Un demonio no puede abrir los ojos. Dice: nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Gloria al nombre del Señor. Vemos la diferencia que había entre los líderes religiosos. Había un grupo que no podía discutir con él, pero pasaba los insultos, pasaba a tratar de amenazar y hacer a la gente seguirlos y estar de acuerdo con ellos a la fuerza, bajo la amenaza de ser expulsados,
ser excomulgados de la sinagoga y pagar el precio de ser alejados de la sociedad completamente. Pero vimos que dentro del grupo religioso había una minoría, un grupo de personas que lo estaba observando, lo estaba siguiendo y estaba mirando las señales que él hacía y entendiendo que si no venía de Dios no podía hacer estas obras. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de la palabra de Dios el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado con nosotros en el día de hoy. Vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Esperamos que esta palabra, Dios mío, donde quiera que haya llegado, sea una palabra de bendición, que sea una palabra, Padre Santo, que si llega a los oídos de aquel que no te sirve, Padre Santo, que te conozca, Dios mío, y que venga a ser parte, Señor, de tu redil, parte de tu rebaño, Padre Santo, que escuche tu voz y que te siga, Padre Santo, Señor. Te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Padre Santo, porque un día tú llegaste a nuestras vidas, Dios mío, y tú abriste nuestros ojos, Padre Santo. Te pedimos que tú nos fortalezcas, Padre Santo, para nosotros seguir el ejemplo de este hombre ciego que nosotros hemos hablado en el día de hoy, que ante la amenaza, Señor, de los demás, Padre Santo, ante las consecuencias, Señor, que él se enfrentó, Padre Santo, él no te negó, Padre Santo, él reconoció lo que tú habías hecho por él, Padre Santo, y que nosotros reconozcamos, Dios mío, que no importando lo que nosotros pasemos en este mundo, tú estás con nosotros, tú tienes cuidado de nosotros, Dios mío, tú eres el buen pastor. Te damos gracias, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Nosotros en este momento nos despedimos de las personas que están con nosotros a través de la transmisión que estamos haciendo por Facebook Live. Le invitamos a que estén con nosotros la próxima semana y con la ayuda de Dios nosotros vamos a hacer la segunda parte entonces de este capítulo 10 del libro del Evangelio según San Juan. Le pedimos que lo lean anticipadamente. Yo sé que será de bendición. Dios le bendiga. Amén.